Hola hijos de su mandarina, mi nombre es Kipsky y sean bienvenidos una vez más a este pinche canal. Para el video de hoy les traigo secretos familiares. Bueno, este secreto no es mío, es de un amigo y una vez me contó que le gustaba su prima, porque se le hacía bonita XD, ahora sí sin más que decir, traigan palomita, refresquito, que esta mierda va a empezar. Mi hermana tiene 6 años y se consiguió novio por Roblox. Que mi hermano viera no por de furros. Las películas no por de mi abuela. Tengo una hermana que no conozco, que nació fruto de una apuesta que mi progenitor hizo con una lesbiana, todo por el resultado de un partido de Boca. Uno de mis hermanitos atropelló a un ex amigo de otro de mis hermanos y se lo llevó a la casa de mis abuelos, nos estábamos quedando ahí un rato, y lo cuidamos por varios días. Tengo un hermanastro, y mis hermanas chiquitas no saben que existe. Me quiero casar con mi prima, es mi prima lejana, no quiero algo casual. Me gané una beca en la U, me gradué con las mejores notas, estoy trabajando y ahorrando. Cuando mis familiares me preguntan por alguna chava, no saben que me muero por mi prima. Mi tío tenía 2 familias, en ciudades distintas a las que iba por trabajo, vivía una semana con cada una. Ambas sabían de la existencia de la otra, pero no se comunicaban nunca una con otra. Mi papá tuvo a una amante por aproximadamente 10 años, incluso tuvieron una hija que no me la presentó hasta que la niña tenía 7 años. Ahí fue donde comenzó a revelarse todo el secreto. Resulta que mi papá pensaba que mi mamá no sabía de la amante, pero ella sí sabía. La amante en algún momento la llamó para decirle, porque se sentía culpable, pero mi mamá la mandó a comer mierda, ya todo eso está superado, pero el respeto que le perdí a mi papá, y a la religión, porque hombre más religioso que él nunca conocí, no se puede recuperar. Ojo, no le echo la culpa a mi hermana por parte de esa señora, el 99% de la culpa la tiene mi papá. El otro 1% la mamá de mi media hermana por perra. Descubrí que tengo una hermana. Es hija y sobrina de mi papá, ya la conocía, pero solo como prima, mi mamá soltó la sopa sin querer en una pelea. Mis tías tuvieron hijos del mismo hombre. Yo no entendía por qué uno de mis primos literal vivía y era criado por otra familia que no era mi tía. No lo veía seguido, a lo largo de mi infancia se fue incorporando más en reuniones familiares como ese personaje secundario que va saliendo en más episodios. Resulta que su mamá se metió con el marido de otra de mis tías y quedó embarazada de él, ese primo fue el resultado. Al día de hoy mi tía se separó de ese hombre, pero por motivos distintos, convivían los tres como si nada en reuniones familiares. Mis tías se hablan bien a día de hoy. Que mi hermana no es mi hermana. Ella no lo sabe. Que una de mis tías era en verdad hija de otra de mis tías, que la tuvo a los 15 años más o menos y mi abuela la terminó criando haciéndolo pasar como si fuera hija suya. Hace muchísimos años que mi abuelo se metió con su nuera, mi abuela al enterarse, fue a pelear con la nuera y se agarraron a golpes, mi abuela por obvias razones perdió jaja. Para luego enterarse que la nuera salió embarazada de esos encuentros, dieron en adopción al bebé, solo ellos saben a quién. Actualmente ya falleció mi abuelo, pero en las elecciones pasadas, para la presidencia local municipal, la candidata es supuestamente la hija que dieron en adopción. Sacaron una nota diciendo que la candidata había nacido en dichas situaciones. Mi tía Ana es en realidad mi prima. Es hija de la hermana mayor de mi mamá cuando tenía 13 años. El padre era un viajante que pasó por el pueblo donde vivían, era mucho mayor, más de 50 años el viejo. La familia la ocultó y la hicieron pasar como hija de mi abuela por la vergüenza que sentían. Tengo 34 años, hace unos 5 años en plena pandemia, una vecina del barrio de mi abuela, en una conversación muy random, le dijo a mi mamá que un chico que era conocido en el sector, era hijo de mi papá y que todo el barrio sabía, incluyendo mi propia abuela. Días después mi abuela se lo confirmó, mi hermano tiene 36 años, hoy sabemos que él nunca lo aceptó porque es gay. Que cuando mi tío iba a presentar a la familia a su novia embarazada, mi abuelo la vio y se dio cuenta que era su hija, tenía otra familia y nadie lo sabía. Entonces tuvieron que separarse, pero aún así tuvo un hijo con su media hermana. Yo aún no había nacido, así que no sé exactamente cómo lo tomó la familia, pero imagino la incomodidad. Que en mi familia la perfecta, un tío de los mayores después de tener mujer e hijos, se divorció y se fue a vivir con otro hombre, lo cubrieron muy bien, hasta que un día mi abuelo lo comentó, según se habían divorciado por violencia familiar, y él se fue a otro estado para no volverse a ver.
Uf, hay un montón, una tía que le era infiel al marido con un profesor de la escuela del barrio, por eso le perdonó cuando le encontró conversaciones con escorts, un niño que todos decían que era hijo de un tío e incluso lo citaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero cuando él pidió prueba de ADN la muchacha se negó y eso murió ahí. El niño es la viva imagen de mi tío, y la más heavy entre comillas porque al final a todos nos valió verga es que mi mamá no era hija de mi abuelo, sino de un señor de mucha plata del pueblo donde mi abuela trabajó de empleada doméstica cuando estaba joven. Mi tío tenía un hijo secreto, él estaba casado y con hijo y tuvo una aventura con una señora casada también, tuvieron un hijo y se lo metieron al esposo de la señora. Mi tío se veía con el niño y la señora, pero le decían al niño que era un amigo de la mamá y ya, tiempo después, como 15 años, explotó esa bomba. Afortunadamente el otro señor no rechazó al muchacho y él le sigue diciendo papá, pero sí se separó de la esposa infiel. Y mi tío nos seguía ocultando todo, pero el chisme ya nos había llegado. Años después el muchacho siguió a mi primo en Ige y mi primo al ver las fotos ahí mismo supo, era el clon de mi tío, y pues a escondidas de mi tío, ellos organizaron para verse, y luego le presentaron a mi abuela en su lecho de muerte a su nieto que nunca había podido conocer, y ella estaba muy feliz. Mi tío se emputó con todos por meternos en su vida y pues su hijo secreto pasó Navidad con nosotros y él de amargado por la traición nuestra, prefirió quedarse solo en casa con su novia actual. No es tan interesante como quizás alguna historia que se oiga por aquí, pero me enteré que hace pocos años un accidente que tuvo mi abuelo y no quiso contar fue que con una sierra accidentalmente se cortó y perdió un testículo y para él es bastante humillante, no sé si decirle algo sea lo correcto o qué, pero esa es mi historia, jajaja. La neta está bien cabrón de contar, mis papás se casaron y tuvieron 2 hijos, mi hermana y yo. Yo tengo un primo que se llama Christian, él siempre fue como un hermano para mí, siempre fuimos bien unidos y nos llevábamos chido, él nunca conoció a su padre porque mi tía le dijo que se había muerto. Mi tía conmigo siempre fue bien atenta y me cuidaba un montón, ella fue como una madre y como mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años, ahora tengo 16, sentí que ella era mi mamá. El rollo es que hace 2 meses mi tía y mi papá me dijeron que Christian y yo éramos hermanos y mi papá era el papá de Christian y mi tía era mi mamá y mi supuesta mamá era alguien que había ofrecido cuidarme, la verdad yo ya me lo veía venir, por las pistas, y aún así los sigo queriendo a todos, pero todavía se siente raro que sea verdad. Conozco a una familia donde una de las hijas quedó embarazada y nunca se supo quién era el papá. La abuela en su lecho de muerte le preguntó a la mamá y resultó que el padre era el tío de la mamá, o sea, el hermano de la abuela, y ahí quedó la cosa, el tío barra padre está en el extranjero y creo que les manda plata, el niño tiene algunos problemitas con el habla y el aprendizaje, es como una mascota más, perdón por la comparación, toda la familia lo quiere, pero en realidad nadie se hace cargo. Mi papá embarazó a mi ex, esto pasó ya hace casi 10 años. Yo estaba saliendo con ella, teníamos 2 años de noviazgo y ella estuvo con mi papá. Yo los descubrí todo porque un amigo me dijo que había visto a mi ex ir hacia mi casa mientras yo me dirigía a las canchas de fútbol. Se me hizo raro porque ella dijo que iba a salir con su hermana, así que intenté llamarla pero no contestaba. Entonces regresé, al llegar entré y la pieza de mis padres era la del fondo, así que se me hizo raro que no estuviera en la sala. Cuando me voy acercando al fondo, comienzo a escuchar los gemidos, casi me da un ataque, me sentía muy mal. Bueno, yo no hice ningún escándalo y me fui. A los meses me fue infiel y terminamos. Ella apareció en la casa diciéndome que estaba embarazada, entonces yo le dije que iba a responder. Así que confronté a mi papá diciéndole que me sentía feliz de tener un hermano. Se puso pálido y comenzó a negarlo, así que le dije que cuando naciera el bebé se hiciera la prueba de paternidad. Todo terminó, mi papá aceptó pagar todo. Pañales, leche, ropa, si yo no le decía a mi madre. Ahora yo soy el único que sabe, ya que mi padre murió a principios de este año. Tengo una hija que en verdad es mi hermana. Afortunadamente la quiero mucho y la trato como mi hija, y ella se lleva bien con mi otra hija. No es de mi familia, pero tengo un amigo que es ciego y su hermana es débil visual. Después un día platicando con sus papás, resultó que son tío y sobrina, los papás, así que sospecho que esa es la razón de la incapacidad visual de mi amigo y su hermana.
Soy el reemplazo de un aborto, así como están leyendo. Bueno, mi papá quería tener solo 2 hijos y nada más, pero resultó que mi mamá quedó embarazada otra vez y se enteró como unos meses después. Mi padre, furioso con eso, obligó a mi mamá a hacerse un aborto porque no quería un tercero. Ella luchó pero al final no pudo, y también la situación económica no le dejó otra opción. Ese niño iba a tener mi nombre, por cierto. Al final, años más tarde, mi mamá volvió a quedar embarazada y mi papá otra vez, al enterarse, la quiso volver a obligar, pero esta vez ella se negó, y bueno, acá estoy. Fue algo que me dejó pensando por un tiempo, y es curioso de pensar, de haber nacido ese niño yo no existiría ahora mismo, capaz que sí pero con otro nombre, y hubiéramos sido en total 4. Mi papá quería abortar a mi hermanito. A día de hoy mi papá ya se murió y mi hermano nació y está entrando a su primer año de secundaria. Lo peor de esta historia era que mi hermano era el favorito de mi papá en vida. Es un secreto a voces, mi tío dejó a mi tía enferma de cáncer con 2 hijos y uno de ellos con autismo grave. Todas las mujeres de la familia estamos indignadas, pero aparte de reclamos no hay mucho que podamos hacer. El man les manda dinero, pero ese no es el apoyo que un esposo debería dar a su esposa enferma y con hijos. Una prima se dedicaba al sexo servicio. Un tío, hermano de su mamá, era de sus principales clientes. Resulta que todos sabían de alguna forma, menos yo. Puf, mucho que contar. A mi prima se la daba su tío, a cambio de dinero, cosas materiales. Nos enteramos cuando la abuela levantó el otro teléfono en el momento en el que el tío le llamaba a mi prima y le decía la fantasía del día. Mi prima era menor de edad. La prima de mi mamá estaba embarazada de gemelas y nos dijo que le va a dar una a su hermana. Ella dijo que las van a criar como primas y nosotros no podemos decirles la verdad que son hermanas. Mi abuela mató a su propio padre porque le pegaba a su madre. Todo el pueblo se enteró. Al día siguiente algunas personas fueron a felicitarla y nunca más se volvió a tocar el tema. A los 17 me enteré que mi bisabuelo le dio un balazo a mi bisabuela y se mató, todo enfrente de mi abuela. Me enteré preguntándole a mi tío por qué había un hueco en la pared de la casa, era el balazo. Mi tía mató a mi abuelo, y lo encubrió junto con otras de mis tías. Iban a meterla a la cárcel pero decidieron apoyarla. Hoy en día no ha recibido su castigo y sigue libre. Que mi padre es un homosexual de closet, y uno de los hombres con los que engañaba a mi mamá asesinó a mi hermano después de abusar de él. Que mi madre abandonó en un orfanato a un hermano mío, porque nació con síndrome de Down. Eso fue como 2 años antes de que yo naciera. Mi padre se intentó quitar la vida porque mi madre le fue infiel con un cubano. Mi padre ya era de tipo depresivo, pero ese evento fue el primer gatillo. Años después lo volvió a intentar y lo logró. Mi mamá tuvo una hermana que se autodesvivió, al parecer ya era adulta, y mi mamá lo recuerda. Mi mamá es la única persona que la ha mencionado, y siempre es cuando se está hablando de autodesvivisión. Jamás ha dicho su nombre, cómo fue su infancia o algo, nada, solo que se autodesvivió y la forma en que lo hizo y el por qué. Cuando le pregunto se hace la boba. Tenían a una de mis tatarabuelas atada a la cama porque estaba loca, no la golpeaban, la mantenían limpia y la alimentaban bien. Yo no la conocí, mi mamá tampoco. Son rumores de mis abuelos y bisabuelos que mi mamá chiquita escuchaba cuando se juntaban a comer. Le dije entonces a mi mamá que mi tatarabuelo no era tan bueno como decían y ella salió con que al menos estaba en la casa y que en un manicomio en esa época hubiese estado peor. Varios familiares femeninos, tías, primas, sobrinas, son ninfomanas y algunos familiares son productos de incesto. Mi tía, hermana de mi madre, sufre de convulsiones y tiene un pequeño retraso. Hace pocos años me enteré que mi tía de joven era alguien sana y que durante la adolescencia le gustaba salir con amigos. A su madrastra de ellas no le gustaba que saliera, así que empezó a darle medicamentos en las comidas para tenerla dopada y no saliera. Mi madre recuerda algunas veces estar comiendo y que a mi tía se le caía la cara encima del plato y se quedaba así durante varias horas. Un día se habrá pasado de dosis su madrastra y mi tía empezó a convulsionar en medio de la mesa. Su madrastra no la quiso llevar al hospital, así que la tuvo en ese estado varios días encerrada en la casa. A los días la llevaron al hospital diciendo que se había caído de cabeza y que por eso estaba así desorientada. Era en los 80, así que le creyeron y de ahí quedó en ese estado mi tía. Que en la familia de mi madre, las primas de ella, estaban jugando con una pistola de verdad escondida por su abuelo. Y que una de ellas le disparó a una de las niñas. Esa misma niña está muy mal mentalmente, ahora en la actualidad es una señora de 60 años y de la nada empieza a gritar y a rasguñarse toda la cara mientras llora.
Dicen que cuando era adolescente ella misma se cortó la mano derecha con la que mató a la hermana con un cuchillo de la cocina. Aunque estuvo en un manicomio por momentos la sacan para reuniones familiares. Mi padre mató a mi abuela, su mamá, por negligencia. En la pandemia se quedaron re solos, ya vivían juntos pero ahora mi padre tenía excusas para no recibir visitas, la empastillaba como quería y le arruinó el cerebro, no la sacaba ni a dar la vuelta por la manzana al punto que ya no podía ni bañarse sola del sedentarismo que tenía. Cuando me pude acercar y me enteré, por cosas jodidas yo me había alejado de mi padre, yo iba a cada rato a bañarla, hacerle la tinta, cortarle las uñas, y estar con ella. Intenté sacarla a la calle, intenté que socializara, intenté todo lo que pude, no tenía recursos económicos para hacer mucho pero ya era demasiado tarde, de tanto cambiarle la medicación, a veces le daba, a veces no, a veces él se tomaba la medicación, ella estaba reída, en una de las veces que me quedé a cuidarla mientras él se iba por ahí, ella me acusó de golpearla, se puso a los gritos diciendo no me pegues no me pegues mientras yo la miraba mudo y sin moverme, y a mi pareja de robarle y ahí me di cuenta que yo no podía ayudarla. Incluso sospeché que mi padre la golpeaba y sacudía porque estaba con machucones raros, con forma de dedos en lugares raros, intenté decírselo a su otra hija pero parece que no le importó mucho, nomás iba en su cumpleaños y la invitaban también a cumpleaños, después mucha bola no le daban. Murió recién el año pasado de falla multiorgánica. Mi mamá sufrió violencia por un tío de ella, quedó embarazada, la echaron de la casa y terminó dando al niño. Eso fue antes de que conociera a mi papá. Nadie comenta ese tema, me enteré por sus hermanos cuando ya tenía unos 20 años. ¿Adivina quién está cuidando a mis abuelos? Hasta hoy espero que ella se arme de valor y hable sobre el tema. Cuando mis tíos empiezan a chismear, yo solo digo que preferiría que ella me lo contara. Mi papá es un pedófilo, le metía mano a mi prima cuando tenía 8 años, también se le insinuó a una de mis hermanas cuando estaban solos, lo peor es que mi abuela y mi tío, su mamá y hermano, lo encubren, según ellos porque como son religiosos de una iglesia adventista, hicieron que se entregara a Dios, ahora está en otra ciudad, lo último que escuché de él es que es diácono de una iglesia pentecostal. Mi abuelo era pastor evangélico. Una vez cayó a la iglesia una familia en una situación muy vulnerable en busca de ayuda, un matrimonio con 2 hijas de 15 y 13 años, mi abuelo los ayudaba y tomó la tutela de las nenas porque eran supuestamente rebeldes y Dios tenía que obrar. Tiempo después embarazó a la nena de 15. Después de que toda la familia se enterara, también se descubrió que el tipo ya había abusado de la de 13, en ese entonces no sé cómo eran las leyes, pero ese tipo nunca pisó una cárcel y no entiendo por qué. Sostuvo una relación por un tiempo con la nena que embarazó, mi abuelo proyectaba esa imagen de hombre ejemplar para el afuera pero era un hombre despreciable, lo peor es que los hijos fingen demencia y lo tienen como si fuera un santo. Ojalá se esté retorciendo en el infierno el viejo violín. Mi tía mayor siempre ha tenido un carácter horrible, siempre amargada y resentida con la vida. Durante la pandemia tuve la oportunidad de hablar muy profundo con mis papás, entre los tantos temas salió que esa tía había sido violada por un primo, había resultado embarazada y la bebé tuvo muerte de cuna con tan solo unos meses de nacida. La familia protegió al violador, de hecho mi mamá me contó que cuando el violador estaba en la casa, mi mamá y tías, todas adolescentes menores que él, se encerraban todas en un cuarto y ponían una cama en la puerta para que no pudiera entrar, se alejaban de las ventanas porque el tipo era un verdadero monstruo. Cuando tenía 10 años yo dormía con mi mamá y con mi hermano en la misma cama, y mi hermano esperaba a que me durmiera para luego tocarme mis pechos y mis partes íntimas, él creía que yo no me daba cuenta por estar dormida, cuando en realidad yo fingía dormir y tenía que soportar todo eso, hasta incluso en el baño, yo me iba a bañar normal y mi hermano me observaba desde la ventana, él cree que nunca me di cuenta de que me acosaba cuando en realidad yo ya lo sabía todo. Ahora tengo 14 años, por suerte mi hermano ya cambió y me alegro por eso, pero lo que me hizo jamás le perdonaré. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si fue así estaría chicle bomba que me regalaran un like, compartan para que no sea un secreto que ven estas mierdas, y saben que estaría mejor, una suscripción, ya que su apoyo me motiva a crear más mierda audiovisual. Ahora sí sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.